El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, seguimos, 7:28. El señor ministro de Cultura y Patrimonio, Julio Bueno, nos acompaña. ¿Cómo le va, ministro? Bienvenido, qué gusto. Buenos días, Fabricio, muchísimas gracias. Un placer estar en su medio de comunicación. Gracias a usted por la gentileza de atendernos. A ver, a 12 días del cierre, de la finalización del actual gobierno, ¿cómo queda el sector cultura, ministro Julio Bueno? Bueno, muchas gracias, Fabricio. La verdad es que creemos que se ha logrado una institucionalización en estos 4 años. Yo quisiera hablar de todo este periodo, de todo este gobierno y de toda la administración cultural en estos últimos 4 años. No olvidemos que se hizo la reapertura del Museo Nacional, que estuvo cerrado, encajonado ese museo después de que se hizo este encuentro internacional de Hábitat 3, allá por los años 2015. Y en el 2018 logramos ya la reapertura del Museo Nacional. Entonces la institucionalidad se ha habido beneficiada por esta administración. Igualmente, el año pasado se hizo el traslado de la Biblioteca Nacional desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana hasta el antiguo Hospital Eugenio Espejo, donde se han atendido hasta este momento a 4.330 investigadores de manera virtual y presencial. Es decir, estamos hablando de agosto del 2020, que el exministro Juan Fernando Velasco inauguró ya el nuevo espacio de la Biblioteca Nacional de Eugenio Espejo. Esos 2 hitos, más este tercer hito que le paso a comentar, que es el repositorio nacional Hernán Crespo Toral, en donde se está llevando todas las reservas y todos los fondos patrimoniales del Ecuador al ex edificio UNASUR. Ahí se está constituyendo el repositorio nacional Hernán Crespo Toral. Entonces creo yo que es muy importante dentro de las políticas culturales el hecho de que tengamos ya un museo nacional, una biblioteca nacional, un repositorio nacional debidamente en funcionamiento total. Por otro lado, evidentemente, en medio de la pandemia, Fabricio, usted más que nadie conoce que si este gobierno ha hecho algo, es un referente, sobre todo porque se ha creado una red de protección social que es la más grande de la historia del país. No se olvide que hemos triplicado el número de beneficiarios, y dentro de estos beneficiarios también han estado los artistas y gestores culturales. La pandemia ha sido un golpe terrible, no solo para la economía del país, ha sido devastador para todos los hogares ecuatorianos por el problema de la falta de empleo, por el problema de la crisis económica derivada de la pandemia. Justamente sobre esto último que nos señala el señor ministro de Cultura y Patrimonio, Julio Bueno, que nos acompaña, nos dice que hay beneficiarios, y dentro de esos beneficiarios de la política social están los artistas y los gestores culturales. Específicamente, durante estos 14 meses de pandemia, ¿cómo el Ministerio de Cultura y Patrimonio ha apoyado a los artistas y gestores culturales que evidentemente han enfrentado una situación muy compleja, no han podido abstraerse de las consecuencias que en la economía y en otras actividades generó la llegada del COVID-19 al Ecuador, ministro? Claro que sí. De varias maneras. La verdad es que se hizo un plan muy organizado de Emerge Cultura, que se llamó Emerge Cultura, y el ministro Velasco lo que logró hacer es un proyecto de crédito productivo, por un lado, crédito, y por el otro lado, las líneas de fomento de actividades cinematográficas y culturales, con algunos millones de por medio. Tengo entendido que el IFCI, el Instituto de Fomento de la Creatividad e Innovación, que es nuestro instituto que se encarga del apoyo y el desarrollo de las artes y la creatividad, con líneas de fomento ha apoyado desde el año pasado, desde el mes de marzo del año pasado, con cerca de $4 millones. Y este año que seguimos en la pandemia, también está planificado y que se apoye con $1,5 millones solamente en un proyecto que se llama Arte en el Aula, en donde más de 1.260 beneficiarios
en las 24 provincias del país tendrán un ingreso económico por realizar demostraciones, muestras, conciertos didácticos, muestras didácticas para el aula virtual. Este es un proyecto tripartito entre el Ministerio de Cultura, las Casas de la Cultura, que hacen parte del Sistema Nacional de Cultura y que son nuestros brazos en territorio, y el Ministerio de Educación. Entonces estamos dando también trabajo a nuestros gestores artísticos y culturales. Y por ejemplo, del último fin de semana, que fue la conmemoración del Día de las Madres, ¿tienen alguna evaluación sobre la participación de los artistas? Porque claro, hubo una apertura por parte del COE Nacional para que los artistas puedan trabajar en sus actividades. ¿Tienen alguna evaluación, ministro? Claro que sí, Fabricio. Es el segundo año consecutivo que se hace la serenata por el Día de las Madres. Se logró la aprobación del COE y se lograron hacer 1.600 serenatas en todo el territorio nacional con la participación de 6.500 artistas, los cuales pudieron este fin de semana, viernes, sábado y domingo, llevar el pan a su mesa gracias a esta apertura que ha tenido el COE Nacional y sin ninguna novedad, que esto es lo interesante, es decir, el protocolo de bioseguridad de las serenatas ha funcionado 100% sin ninguna novedad, dicho por el mismo ECU 911 y por el COE Nacional. Ministro Julio Bueno, ¿qué pasó al final con el Festival de Artes Vivas de Loja? Le hago esta pregunta porque hubo un entorno de polémica respecto de este festival, primero por el hecho de que se institucionalizó exclusivamente para Loja y luego por la manera como se manejó el contrato, sobre lo cual incluso uno de sus antecesores, el ministro Juan Fernando Velasco, también tuvo cuestionamientos. ¿Cómo termina esta polémica por el Festival de Artes Vivas de Loja, ministro Bueno? A ver, realmente no es el ministro Velasco el que tuvo problemas, sino ahí fue el ministro Andrés Arauz, que dejó firmando un convenio por 2 años de festival con un precio del doble de lo que ha costado normalmente el festival. Pero eso es un problema que está en Contraloría y continúa ahí. El festival continúa, estamos ya en la 6ª edición este año. Evidentemente por pandemia creo que es un festival que va a ser muchísimo más virtual que presencial, a menos que evidentemente ya hasta el mes de octubre, noviembre, que va a ser el festival, estemos ya con un mayor número de vacunación y de inmunización para que la gente pueda asistir a estos. Es decir, el festival se mantiene tal cual, o sea, el concepto de que sea Loja la sede del Festival de Artes Vivas se mantiene. Pero no solo que se mantiene, Fabricio, sino que hemos creado ya la oficina, ya oficialmente hay una oficina del Festival Internacional de Artes Vivas de Loja que está, la sede de esta oficina evidentemente no puede ser de otra manera, está en Loja, y esta oficina se encargará de trabajar los 365 días del año por el mantenimiento y la consolidación de este gran festival internacional, que por otro lado también ya es un referente, al menos en la región. No olvidemos que este festival, si bien es cierto, fue creado en el año 2016, sin embargo, es un festival que ha ido creciendo. Si bien es cierto, la pandemia, no solo a este festival, sino a toda la programación artística y mundial, nos ha complicado la vida la pandemia, usted sabe muy bien, inclusive todas nuestras instituciones, todas nuestras entidades operativas, desconcentradas, descentralizadas, como son todos nuestros museos, han tenido que cambiar la programación por lo de la pandemia. Y es el caso del Festival de Loja. Se mantiene igual que la Feria Internacional del Libro, que continuaremos este año con la feria, y está todo previsto para en esta transición que yo creo que realmente tiene una impronta civilizatoria muy fuerte, Fabricio, porque es la primera vez que una transición en donde los que salimos conversamos con los que entran y les dejamos absolutamente toda la información, lo bueno, lo malo y lo feo de toda administración pública, que va a ser visto por todos los nuevos administradores de la cultura. ¿Usted ya se sentó a conversar con la futura ministra Machuca, que será su reemplazo en ese ministerio? Claro que sí, ya hemos tenido varias reuniones y ya se han conformado equipos inclusive para un trabajo más cotidiano, para poder hacer les repito, esto es muy novedoso, si bien es cierto, es una metodología realizada por el PNUD,
el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Con ellos estamos de la mano trabajando esta transición y que evidentemente da muy buenos resultados hasta este momento. Ministro Julio Bueno, ¿qué pasó con el Museo de Carondelet? ¿Ese museo fue desarticulado? ¿Ese museo fue eliminado? ¿Qué pasó con el Museo de Carondelet? Mira, el Museo de Carondelet, que costó a propósito como $800,000, que mostraba evidentemente algunos hitos de la historia de las insurgencias populares del país, y en unas 2 o 3 salas mostraba objetos personales del expresidente, donde estaban todos los títulos, sus condecoraciones, etcétera, etcétera. Y por otro lado, el Museo de Carondelet también tiene una bodega en donde están todos los regalos. Como usted sabe, hay un decreto presidencial que establece que todo regalo o donación o presente que se le dé al presidente de la República y que tenga un valor superior a un salario mínimo y tal, tiene que pasar a ser parte del Estado. Y así es. Eso está a muy buen recaudo. Todas las piezas que han estado en ese museo, todos los objetos, los bienes de valor simbólico, todos los regalos, todos estos presentes están a buen recaudo. No olvidemos que... ¿Pero qué significa? Perdón que le interrumpa, ministro. ¿Qué significa buen recaudo? Están a buen recaudo. ¿Están embodegados o dónde están? A ver, los de valor, los que tienen valor están en una bodega, digamos, en una bóveda, como tiene que ser. Los objetos de valor están en una bóveda, como tiene que ser. Y el resto de objetos están en un repositorio, llamémoslo así, en un repositorio donde están absolutamente sistematizados, cuidados y a vista y de las autoridades y de los organismos de control o de cualquier persona que quiera conocer al respecto. Pero por ejemplo, sí, dígame. Perdón que le interrumpa, ministro, pero por ejemplo, o sea, se entendía que ese museo se lo había diseñado para que la gente vaya, para que la gente lo visite. Yo entiendo que estamos en pandemia, pero no sé si se va a recuperar ese concepto o ese concepto se eliminó. Ministro, bueno. A ver, quiero decirle que las salas que se dedicaron básicamente a la muestra de objetos personales del presidente, eso se eliminó y se hicieron salas de exposiciones temporales. Por ese museo han pasado exposiciones de altísima calidad, desde los astilleros de Guayaquil, de la fábrica de astilleros históricos de nuestro país, una exposición que duró como 4 meses, hasta Salve Regina, donde se han puesto las mejores piezas del barroco quiteño, hasta muestras etnográficas que se han hecho con este proyecto artesano artista que lleva a cabo la primera dama del país. Se han hecho ahí exposiciones de todo tipo y la sala siempre ha estado las salas siempre han estado ocupadas y se ha dejado esta primera parte, como le decía Fabricio, la parte de la historia de las insurgencias ecuatorianas se mantiene como fue previsto. La parte donde están los títulos personales del expresidente, eso está desmontado a buen recaudo y ahí es donde se han realizado todas estas exposiciones. Evidentemente, todos los museos han tenido que cambiar de actividad, se han vuelto virtuales, sobre todo virtuales, por el problema de la pandemia. Así que es también el caso del Museo del Palacio de Carondelet. Y por ejemplo, los obsequios que pudo haber recibido el presidente Lenín Moreno se han manejado bajo el mismo concepto. Claro. Aquellos que tienen un valor de más de un salario básico unificado, se los coloca justamente en ese repositorio, ese inventario que usted nos dice. Así es, porque es un decreto presidencial y se aplica para todos los regalos. Igual tengo entendido que no solo es en la presidencia, también es en la vicepresidencia y también es en los ministerios. Pero por ejemplo, los artículos de valor que pudo haber recibido el presidente Moreno tampoco están, digamos, a vista del público. Eso no lo pueden ver, igualmente están en algún tipo de bóveda. Claro, eso está en un repositorio, como le decía Fabricio, eso está a buen recaudo, no están expuestos. ¿Por qué no exponerlos, ministro Bueno? Porque yo digo que son cuestiones personales
que tienen un valor más bien afectivo, simbólico, no tienen tampoco un valor artístico de gran categoría como para poderlos exhibir. Si fueran piezas especiales como que merezcan una exposición, pero son regalos, a veces son artesanías que son tan comunes, a veces son, cuando son las visitas al exterior, a veces son presentes artesanales de esos países. O sea, realmente no es nada que merezca una exposición especial, llamémoslo así. Sin embargo, el espacio tampoco el museo es tan amplio como para poder exponer todo lo que se tiene que exponer. Y lo que se ha respetado, repito, es la primera parte del museo, la museografía, donde está todas las expresiones de las revoluciones en el Ecuador, y se ha aprovechado el resto del espacio más bien para brindar exposiciones que tienen que ver con la real riqueza, con los tesoros arqueológicos, artísticos del país. Correcto. Ministro, bueno, gracias por estos minutos para hablar sobre cómo queda la gestión del Ministerio de Cultura y Patrimonio dentro justamente de esta etapa de transición. Muy amable, ministro Bueno. Muchísimas gracias, Fabricio, siempre a las órdenes. Gracias. Enormemente por la entrevista. Muy amable. Julio Bueno, ministro de Cultura y Patrimonio, aquí en A Primera Hora, 7 de la mañana, 44 minutos.